Tengan buenos días, estudiantes de la promoción del Colegio Mariano Melgarejo. A continuación realizaremos una explicación breve de esta primera clase luego del receso, luego de la vuelta del receso académico. Muy bien, vamos a hacer una explicación acerca de las clases virtuales en la materia del lenguaje. A continuación vamos a observar, para empezar, los contenidos que vamos a ver. En esta ocasión veremos la literatura nacional y el estilo literario, cuentos y novelas con relación a los premios nacionales de novela en nuestro territorio nacional. De la misma forma veremos el teatro y la poesía contemporánea, la literatura, el cine y los sucesos históricos de los pueblos en el siglo XX, las lenguas en la literatura boliviana, y complementaremos con una revisión acerca de las analogías entre las diferentes formas de realizar comparaciones. Bien, ahora bien, gracias por su atención, y lo que vamos a realizar a continuación rápidamente será una pequeña y breve explicación acerca de este primer tema que lleva por título la literatura nacional y el estilo literario. Veremos a simples vistas una pequeña aproximación de lo que fue nuestra literatura nacional. Continuaremos. Es cierto, chicos, que las escuelas y los momentos históricos de la literatura nacional han sido semejantes a los de Europa en una primera instancia. Sin embargo, después de cierto tiempo se ha podido consolidar una voz nacional única en lo que es la literatura. Ahora bien, no todas las escuelas literarias se hicieron presentes en la historia de la literatura boliviana. ¿Por qué? Porque hubo escuelas literarias que empezaron, como vimos en el primer tema que hicimos una línea del tiempo, ¿se acuerdan? En la primera tarea que hicimos en esta gestión, hay escuelas literarias de Europa que nunca han llegado a Latinoamérica. ¿Por qué razón? Una razón simple es la explicación, que aún no había un intercambio comercial o ideológico hasta antes de 1492. El clasicismo y el medievalismo obviamente son escuelas literarias que nunca han tenido pie en América Latina y por lo tanto simplemente no se las ha visto. ¿De acuerdo? En América Latina y en Bolivia hemos tenido, tal vez más que escuelas literarias, algunas definiciones de literatura, algunos hechos literarios muy en relación con los sucesos históricos. Durante la etapa precolonial, por ejemplo, cuando aún las diferentes culturas indígenas originarias de esta parte del mundo no tuvieron un intercambio ideológico cultural masivo con Europa, se tuvo una literatura en base a las lenguas propias de cada una de las culturas. Por ejemplo, dentro de Bolivia existe la literatura quechua con hermosas canciones y leyendas orales, poesías, himnos religiosos y relatos heroicos. También existían narrativas y relatos heroicos, obviamente seguidas por los mitos, en las culturas aymara y las diversas culturas o etnias propias de tierras bajas. Obviamente en la parte de lo que ahora se conoce como Santa Cruz Benipando existieron muchas etnias muy pequeñas pero con una variedad lingüística impresionante. De luego, siguiendo todo esto, durante la etapa colonial podemos observar que en Bolivia hubo obviamente un acercamiento político hacia lo que fue el virreinato del Perú. En este virreinato del Perú, como aún no estaba consolidada nuestra república, surgió un hijo o descendiente de la nobleza incaica mestizada con un linaje español, que se llamó Garcilaso de la Vega. Se considera que este autor fue un mestizo, obviamente, pero que tenía una descendencia directa de los incas, que fueron los gobernantes del Tahuantinsuyo. Escribió la obra Los Comentarios Reales de los Incas en el año de 1609, donde va a evocar la raza indígena propiamente la quechua, que ha sido dominada por el conquistador, y destaca el amor y el orgullo como las señas vitales de este pueblo. ¿Sí? Entonces, en esta etapa colonial va a continuar una obra muy interesante que se llama Manchaypuitu, que básicamente radica en una leyenda quechua donde hay un amorío entre un sacerdote y una mujer indígena. Luego de mucho tiempo la mujer muere y el sacerdote, en su locura, logra arrancarle un hueso y fabrica un
una quena con la cual él va a tocar sus lamentos hasta el final de sus días. Una leyenda muy interesante, pueden investigarla. Se les sugiere eso a ustedes. Para finalizar el romanticismo, en 1855 aparece la primera novela boliviana que ha sido inspirada en la guerra de la independencia del Alto Perú. Se trata de Juan de la Rosa. Esta novela, Juan de la Rosa, chicos, aunque ya tiene cerca de 135 años, llega a considerarse como la mejor novela de todos los tiempos dentro de la República o dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Sí, posteriormente vamos a ir avanzando en el tiempo y en 1919 apareció Raza de Bronce en las tierras de Potosí, el aluvión de fuego, Irachascañahui, propiamente de Alcides Argueda, Jaime Mendoza, Oscar Cerruto y Carlos Medinaceli, donde se va a tratar el tema del indigenismo en Bolivia, los valores propios de la raza indígena que llega a ser subyugada cultural y socialmente por una etnia, por una sociedad citadina que no reconoce sus derechos y que los toma como si no fuesen bolivianos. Va a haber una reivindicación de los derechos de los indígenas en esta literatura que va a aparecer a principios del siglo XX. Para finalizar, el modernismo va a ser entonces la última escuela literaria clásica dentro de la historia de la literatura boliviana, donde vamos a tener representantes como Ricardo Jaimes Freire, Gregorio Reynolds y Franz Tamayo. La siguiente clase, chicos, nosotros nos adentraremos, ahora que hice esta pequeña explicación de la historia de la literatura boliviana, al tema en sí, las características de la literatura contemporánea boliviana. Entonces, espero que este video de introducción muy pequeño haya sido de su agrado y recuerden que en la siguiente clase ya entraremos de lleno a las características de la literatura contemporánea boliviana y las observaremos con mayor detenimiento. Gracias por su atención y espero que este video haya sido de su agrado.